Somos nuestras memorias, nuestras emociones y nuestros instintos más básicos. Pero ¿dónde ocurre exactamente esa magia? ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos a nivel biológico? Hoy, junto a Carla Alvarado, Evelyn Fernández, Mariselvis Flores, Heidi Fuentes y quien les habla, Andrea Amaya, diseccionaremos el cerebro antiguo y el centro de mando que regula absolutamente todo, desde nuestros recuerdos más preciados hasta nuestra temperatura corporal. Bienvenidos a este repaso intensivo sobre el sistema límbico, los centros extrapiramidales y la irrigación de nuestro sistema nervioso central. Acompáñenos. Antes de comenzar, debemos indicar que la explicación estará estructurada en 6 grandes bloques, los cuales se centran en el concepto del sistema límbico y sus funciones principales como tema principal. El segundo serían las funciones y distribución de las partes de este sistema. De tercero, tenemos los centros extrapiramidales y las estructuras que lo conforman. En cuarto, veremos las principales arterias que irrigan la corteza cerebral. De quinto, el tallo cerebral con su definición y las partes. Y por último, el cerebelo, tanto como sus partes como su definición. Bloque 1. Sistema límbico. Para iniciar debemos conocer el concepto del mismo. Más que una estructura única, debemos entenderlo como un consorcio funcional. El término limbo significa borde y se refiere a ese anillo de tejido que rodea el tronco del encéfalo y el cuerpo calloso. Filogenéticamente es nuestro cerebro antiguo, también conocido como cerebro reptil o complejo reptiliano. Aquí no solo procesamos el olfato, sino que gestionamos la memoria y la afectividad. El sistema límbico se compone de algunas partes de la corteza cerebral y ciertas regiones subcorticales. Es el centro regulador de las emociones, la motivación y las funciones vegetativas. Además, juega un papel importante en la formación de nuestras memorias. Suele estar dividido en un circuito interno y en un circuito externo. Explicando el circuito interno, podemos decir que es indispensable en el almacenamiento de huellas de memoria. Aquí podemos encontrar la amígdala, que juega un papel esencial en el comportamiento, el temor y la identidad sexual. Estas estructuras se describirán a profundidad más adelante, seguido por el hipocampo. Aquí se mueven las memorias de corto a largo plazo, desplazando las mismas del hipocampo al hipotálamo por el haz de axones llamado fornix. El hipotálamo juega un papel principal en la coordinación de la homeostasis o la estabilidad dinámica de las condiciones internas del cuerpo. Esto está relacionado con la regulación de las emociones y funciones vegetativas, así como la formación de las motivaciones como el hambre o la sed. Siguiendo entonces con el circuito externo, podemos decir que está compuesto por la corteza parahipocampal y el giro cingulado. El circuito externo es el responsable de regular las emociones y la conducta de una persona. Como el sistema límbico también está conectado a los nervios olfatorios, los olores pueden generar emociones intensas y ayudarnos a recordar. En este video podemos observar dónde están ubicados dentro de nuestro cerebro el circuito externo e interno del sistema límbico. Para entender todo este funcionamiento, me gustaría resumirlo en lo que llamamos las 5 E's de la función límbica, siendo la primera E la evolución, nuestra capacidad de aprender de la experiencia para sobrevivir. De segunda tenemos el enlace autonómico, que sería la conexión directa con el hipotálamo. De tercero, las emociones, con la amígdala como protagonista en la respuesta a nuestro miedo. De cuarto tendríamos los estados emocionales, sería el impulso detrás del hambre o de nuestra sed. Y por último, el encofrado de memoria, donde el hipocampo consolida lo aprendido. Ahora, para entender las funciones del epitálamo y el hipotálamo, debemos ubicarnos en el diencéfalo.
Esta estructura central rodea al tercer ventrículo y actúa como el centro de mando. Si el tálamo es la gran estación de relevo sensorial, las estructuras que lo rodean, el epi y el hipotálamo, son las encargadas de la regulación rítmica y homeostática de nuestro cuerpo. Resumiendo, todas nuestras acciones están controladas por el cerebro. Sin embargo, el cerebro no solo es responsable de controlar nuestras acciones, sino también de controlar nuestras emociones. En el cerebro existe un centro especial para las emociones que se activa al expresarlas. Las emociones como la alegría, el dolor, el miedo, se pueden generar también de una manera artificial. A este centro es el que llamamos el sistema límbico y se encuentra en la corteza cerebral y el tronco del encéfalo. Podemos decir también que el sistema límbico es una parte del cerebro que juega un papel importante en la formación de emociones y memorias. Consiste en algunas partes de la corteza cerebral y ciertas regiones subcorticales. Está dividido en circuitos externos y un circuito interno. La amígdala y el hipocampo constituyen el circuito interno, mientras que el circuito externo se compone del giro parahipocampal, el giro cingulado y el bulbo olfativo. Finalizando el resumen, una de las tareas más importantes del sistema límbico es ayudarnos a tomar la decisión correcta frente a una situación peligrosa. En estas situaciones, el objetivo es evitar el peligro. Hay dos maneras de lograrlo: huyendo o peleando. Y eso lo realizamos con este sistema. Bloque 2. Funciones y distribución del sistema. De la primera parte que vamos a hablar es del epitálamo, también llamado como el conector biológico. Se ubica en la parte posterior y superior del diencéfalo. Sus dos piezas claves son la glándula pineal y los núcleos avenulares. La glándula pineal es nuestro transductor neuroendocrino. Gracias a la vía retinohipotalámica, detecta la ausencia de luz para secretar melatonina, sincronizando nuestros ritmos circadianos. Clínicamente es relevante saber que suele calcificarse con la edad, sirviendo como un hito radiológico en tomografías. Por otro lado, los núcleos avenulares son menos mencionados pero bastante vitales. Actúan como un interruptor que integra la información límbica con la motora, influyendo en cómo respondemos ante recompensas o castigos. Funciones del hipotálamo. El hipotálamo es el maestro de la homeostasis. Llegamos entonces al peso pesado de la sesión. A pesar de representar menos del 1% del peso cerebral, su importancia es masiva. Es el integrador principal de la homeostasis. Si analizamos su distribución nuclear, encontraremos centros especializados. El primero, llamado núcleo supraquiasmático, que es nuestro reloj biológico maestro. Seguido por los núcleos supraóptico y paraventriculares, que son las fábricas de vasopresina y oxitocina de nuestro cuerpo. Aquí podemos observar la ubicación de los centros especializados anteriormente nombrados. Del lado izquierdo de la pantalla vemos el núcleo supraquiasmático de color naranja y el hipotálamo. Este sería el reloj principal de nuestro cerebro, percibiendo entonces las señales de la luz del ambiente. Si nos vamos al diagrama del lado derecho, vemos que en amarillo está el núcleo supraóptico anteriormente descrito y en morado el paraventricular. Pero donde el hipotálamo realmente brilla es en el control de tres sistemas. Uno sería el sistema endocrino, controlando todo lo que es la hipófisis, es decir, regula todas las hormonas presentes en nuestro cuerpo. Segundo, el autonómico, dividiéndose en un centro anterior parasimpático y en uno posterior simpático. En el conductual, aquí es donde se regula el hambre. Recuerden esto, el núcleo ventromedial es el centro de la saciedad. Su lesión provoca obesidad, mientras que el área lateral es el centro del hambre. Su lesión provoca afagia. Para concluir, debemos ver estas estructuras no como piezas aisladas, sino como un sistema integrado. El sistema límbico nos da el sentir y el recordar.
El epitálamo nos pone en hora con el mundo exterior y el hipotálamo ejecuta las órdenes necesarias para mantenernos vivos. Entender esta anatomía es fundamental para comprender patologías que van desde trastornos del sueño y desequilibrios hormonales hasta condiciones psiquiátricas complejas. Espero que este repaso técnico les sea de gran utilidad. Toda la información presentada tiene sustento en textos de referencia como Snell y Kandel. Gracias por su atención, nos vemos en el próximo análisis y continuamos con mi compañera Carla Alvarado. Hola, un gusto saludar. Mi nombre es Carla Alvarado y les voy a explicar un poco sobre la amígdala cerebral, sus funciones y su distribución. Acompáñenme. Amígdala cerebral. La amígdala es una estructura subcortical situada en la parte interna del lóbulo temporal medial, justo por delante del hipocampo. Su ubicación estratégica le permite estar cerca de las áreas de la memoria y del sistema auditivo visual. Este elemento posee conexiones con la gran mayoría del encéfalo, siendo un núcleo de especial relevancia que puede afectar al conjunto del sistema nervioso y en las funcionalidades del organismo. La palabra amígdala proviene del griego, que significa almendra, precisamente por la forma que tienen ambas estructuras. Y pues sí, tal como sucede con muchas estructuras del cerebro, la amígdala no es una pieza única y central, sino que tenemos dos, una en cada hemisferio. Aunque son físicamente similares, las investigaciones sugieren que podrían tener especializaciones ligeras. La amígdala derecha se asocia más con las reacciones rápidas y automáticas ante estímulos negativos, como el miedo repentino. En cuanto a la amígdala izquierda, suele estar más involucrada en la evaluación detallada de las emociones y puede procesar tanto estímulos negativos como placenteros. La amígdala es un elemento clave para la supervivencia, debido a que su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a estas, provocando una respuesta a nivel fisiológico o la preparación de una respuesta conductual. Asimismo, se encarga de coordinar las áreas que notan la expresión somática de la emoción y la corteza cerebral encargada del sentimiento consciente, con lo que posee un papel de gran relevancia en la valoración del significado emocional de las experiencias. La amígdala es pues el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo la respuesta de satisfacción o miedo. Sus conexiones no solo producen una reacción emocional, sino que debido a su vinculación con el lóbulo frontal, también permite la inhibición de conductas. Ahora bien, la amígdala no es una simple pieza del cerebro humano, con un patrón de funcionamiento predecible y bien conocido. De hecho, ninguna de las estructuras del cerebro es así, pero en el caso de la amígdala esto es aún más evidente, teniendo en cuenta que se relaciona con muchas otras áreas del sistema nervioso central. Es una estructura compleja, siendo una estructura con forma de almendra situada en el sistema límbico del cerebro. Está configurada por diferentes partes, con lo que en ocasiones también recibe el nombre de complejo amigdalino. En la presente imagen podemos observar el cerebro con un corte sagital, donde se puede apreciar la amígdala, la cual está señalada en la parte inferior de la imagen y está resaltada de color rojo intenso. También podemos observar que cerca de ella se encuentra el lóbulo temporal, como también están los cuerpos mamilares, están señalados el hipocampo, la corteza entorrenial, el bulbo olfatorio, el hipotálamo, el septo, giro cingulado y el fornis. Aquí podemos observar dos imágenes, un corte axial del cerebro, que se encuentra del lado izquierdo, y un corte coronal del lado derecho. En el corte axial podemos observar a la amígdala señalada. Solamente se encuentra ilustrada del lado izquierdo, pero también está ubicada en el lado derecho, como ya se mencionó anteriormente. Y en el corte coronal del lado derecho podemos observar las dos amígdalas presentes. Aquí están ilustradas las dos, ya que es como un tipo de tomografía. Partes del complejo amigdalino. Como hemos dicho, la amígdala no es una estructura uniforme, sino que es divisible en diversos subelementos. Entre ellos destacan los siguientes. El núcleo basolateral está resaltado en la presente imagen de color amarillo. Podemos observar que tiene unas flechas con dirección hacia adentro, unas flechas rojas. Eso indica que es la estación de entrada. Su trabajo es decidir esto es peligroso o es bueno. Su participación principal se da en el control de la ingesta a través de la sensación de saciedad. Del mismo modo, resulta primordial su implicación en la realización y aprendizaje de respuestas emocionales aprendidas, como las reacciones de miedo a distintos estímulos. Seguimos con lo que es el núcleo corticomedial, que está resaltado en la presente imagen de color verde, como pueden ver. Se encarga de los olores y feromonas, y está conectado al bulbo olfativo y regula instintos sociales y reproductivos. En cuanto al núcleo central, podemos observarlo resaltado de color azul. Este núcleo es el que mayor participación tiene en la expresión de la respuesta emocional, afectando tanto en nivel fisiológico, produciendo las sensaciones y reacciones físicas que provocan las emociones, y teniendo una gran participación en el sistema nervioso autónomo, como conductual al permitir la realización de conductas que respondan a las sensaciones que producen las percepciones. Asimismo, este núcleo también afecta la génesis y mantenimiento de los sentimientos, los cuales se diferencian de las emociones por ser patrones de pensamiento y reactividad psicofisiológica, mantenidos en el tiempo y menos específicos de una situación concreta. En el centro de este mando, es el centro de mando, disculpe. Una vez que el núcleo basolateral procesa la emoción, le pasa la señal al núcleo central, que podemos observar con flecha pequeña interna, para que éste ejecute la respuesta. Las vías de salida o deferencias. Esta parte explica cómo la amígdala controla tu cuerpo a través de cables específicos. Tenemos la estría terminalis, la pueden observar en la tercera imagen hacia la derecha. Es una vía larga que sube y conecta con el hipotálamo. Es la que activa el estrés, haciendo que el corazón lata rápido o que se liberen hormonas. En cuanto a la vía al tronco encefálico, envía señales al locus coeruleus y otros núcleos para que te pongas en alerta máxima o te quedes congelado de miedo. Conexión con la corteza prefrontal. Esta vía es vital para el control emocional. Envía información a la frente para que pueda razonar sobre lo que estás sintiendo, como pueden observar en el núcleo corticomedial. En cuanto a las funciones del complejo amigdalino, como ya mencioné, la amígdala es una estructura compleja y vital para la supervivencia, participando y estando vinculada en gran cantidad de fenómenos psicológicos y fisiológicos. Vamos a ver a continuación algunos de ellos.
Integración de las emociones y las respuestas autónomas. La amígdala gestiona con gran precisión la emisión o inhibición de respuestas emocionales, tanto a nivel consciente como inconsciente, siendo su función más estudiada y una de las más relevantes. Permite asociar a las experiencias que vivimos sensaciones de gratificación o aversión. Participa tanto en emociones positivas como en las reacciones de alegría o felicidad, como en otras emociones de carácter más adaptativo, como veremos en el siguiente punto. Gestión del miedo y reacción lucha-huida. En este aspecto, una de las funciones principales de la amígdala y el hecho de que sea pieza clave de la supervivencia es la gestión del miedo. A un nivel filogenético, este núcleo ha permitido la supervivencia de nuestra especie, dado que es el que permite que podamos reaccionar tras percibir un estímulo de amenaza para la integridad física, estimulando o inhibiendo la respuesta de lucha o huida. De hecho, lesiones en la amígdala pueden provocar reacciones extremadamente agresivas y la pérdida del miedo, con todas las repercusiones que la ausencia de este sentimiento puede suponer. Aprendizaje emocional. El aprendizaje asociativo y condicionado también resultan influidos en gran medida por la actuación de la amígdala. Esta estructura permite la elección de estrategias a aplicar ante la presencia de estímulos, así como detectar situaciones en que dichas estrategias son también aplicables. Esto es debido a la vinculación entre emoción y cognición, así como en el mantenimiento de la motivación al vincular los propios objetivos a sentimientos concretos. Memoria. Además del proceso de aprendizaje, la amígdala también afecta a la estructuración de recuerdos. Esto es debido a la asociación de recuerdos con estados emocionales, que permiten una mayor conexión y fijación del material a recordar, permitiendo su consolidación. De hecho, incluso cuando el hipocampo falla y no permite almacenar ciertos recuerdos, la amígdala permite que se preserve un cierto recuerdo emocional de una situación, por lo cual es posible, por ejemplo, que se tenga mucho miedo a los perros, una memoria emocional, sin recordar por qué ocurrió esto, debido al estrés que se sufrió a un evento traumático con un perro. Ese recuerdo narrativo de lo que ocurrió no se ha conservado. Regulación de la conducta sexual. La conducta sexual también se ve influida por la actuación de la amígdala, además de permitir la asociación de los diferentes estímulos con el placer. La vinculación emocional entre individuos y su asociación con el mantenimiento de relaciones íntimas son debidas, entre otras estructuras, al complejo amigdalino. Agresividad. La amígdala también se encuentra vinculada a la agresividad. Los estudios realizados hasta el momento indican que un mal funcionamiento de esta puede provocar la pérdida de reacciones de agresividad y autodefensa, mientras que una hiperestimulación del complejo amigdalino provoca reacciones extremadamente agresivas y violentas. Respuesta de saciación. Otro de los aspectos en que la amígdala tiene cierta influencia es en el control de la ingesta, contribuyendo en gran medida al mantenimiento de la homeostasis corporal a través de una influencia en la percepción de la saciación. Lóbulo límbico. El lóbulo límbico no es una sola estructura cerebral, sino un grupo de estructuras cerebrales en interacción que incluye porciones de cada lóbulo de la corteza cerebral. Esta región cerebral en forma de C es vital para el funcionamiento de la memoria, el aprendizaje, la motivación y la emoción, así como para las funciones endocrinas y algunas funciones corporales autónomas, es decir, automáticas o inconscientes. Aunque el lóbulo límbico y el sistema límbico que lo conecta contribuyen sustancialmente a las emociones, la autoconciencia y las habilidades sociales que nos hacen humanos, se considera una parte primitiva del cerebro. Muchas de las reacciones que ocurren en el sistema límbico son inconscientes, por lo que comprenderlo podría ayudar a los científicos a comprender mejor las conductas involuntarias e indeseadas, como las compulsiones, las adicciones y las enfermedades mentales. Pero ¿dónde está ubicado el lóbulo límbico? Antes se creía que el sistema límbico era un conjunto discreto de estructuras cerebrales, pero ahora sabemos que abarca una compleja gama de estructuras cerebrales, así como las hormonas que las afectan, dado que la producción e interacción hormonal pueden verse afectadas por diversos factores ambientales y genéticos. El sistema límbico está inextricablemente ligado a prácticamente todas las áreas del cuerpo. Un dolor en un dedo puede desencadenar una reacción límbica. También lo puede hacer un aroma, un sonido o una imagen visual que evoque un recuerdo. El lóbulo límbico, en cambio, es un conjunto discreto de estructuras cerebrales, las mismas que antes se creía que constituían la totalidad del sistema límbico. Por esta razón, en diversas referencias se pueden usar ambos términos indistintamente. El lóbulo límbico es una región en forma de C, como ya expliqué, que cruza los hemisferios cerebrales dentro de la corteza cerebral, incluyendo partes de los lóbulos temporal, parietal y frontal. Todos los mamíferos tienen un lóbulo límbico. Las partes del cerebro que lo componen son objeto de debate, ya que algunos autores excluyen estructuras que otros sí incluyen. Los componentes claves del lóbulo límbico incluyen la amígdala, el hipocampo, el cuerpo mamilar y el giro cingulado. En cuanto a las funciones del lóbulo límbico, este interviene en diversas reacciones emocionales complejas. Cuando la mayoría de las personas piensan en emociones, suelen pensar en reacciones simples como la ira o la tristeza, pero las complejas y variadas funciones del sistema límbico van mucho más allá de simplemente ayudar a las personas a comprender o sentir sus emociones. Una de las funciones más importantes del sistema límbico es la regulación de la respuesta del sistema endocrino a las emociones, como la respuesta de lucha o huida basada en la adrenalina. Sin ninguna intervención voluntaria, el sistema límbico desencadena una reacción ante el peligro percibido. También regula funciones conscientes e inconscientes, como el deseo sexual, algunos mecanismos homeostáticos y el apetito. Otras funciones del sistema límbico incluyen atribuir importancia emocional a las experiencias sensoriales. El sistema límbico permite percibir emociones subjetivamente. También influye en las emociones automáticas, como cuando el olor de una fragancia nos recuerda a la infancia o provoca una reacción negativa inmediata. Memoria y aprendizaje. El hipocampo y otras estructuras límbicas desempeñan un papel fundamental en la memoria visoespacial. Así como en el recuerdo, el aprendizaje y otras formas de memoria, gran parte del conocimiento médico sobre el papel del sistema límbico en la memoria y el aprendizaje proviene de personas que han sufrido daños en dicho sistema. Por lo tanto, la investigación sobre el papel del lóbulo límbico en el aprendizaje es incompleta y podría no explicar completamente el funcionamiento de estas estructuras en personas sanas. Habilidades sociales, empatía y procesamiento social. El daño, aparte del sistema límbico, en particular a la amígdala, puede afectar la capacidad de una persona para empatizar, comprender las señales sociales e interactuar socialmente de forma apropiada con los demás. El lóbulo límbico y los sistemas asociados a él son áreas de interés vital para los investigadores del cerebro, y cada año se realizan cientos de estudios sobre la función de la región. ¿Cómo funciona el lóbulo límbico con otras estructuras? El lóbulo límbico y los diversos órganos y regiones cerebrales que lo componen dependen en gran medida de la información sensorial. De hecho, sin dicha información, el lóbulo límbico puede hacer poco. Algunas de las innumerables y complejas formas en que interactúa con otras regiones del cuerpo incluyen
procesar la información sensorial proveniente de los ojos, los oídos, la boca y la piel y asignarle significado. El lóbulo límbico también contribuye al desarrollo de asociaciones inconscientes, como la asociación inconsciente entre ciertas imágenes y olores y el peligro, el placer u otras emociones. Recopilación de información del mundo circundante para tomar decisiones. El lóbulo límbico es altamente modificable. Las experiencias tempranas pueden alterar considerablemente su comportamiento. Por ejemplo, un trauma en la primera infancia puede provocar un sistema límbico más reactivo, lo que a su vez puede afectar la regulación hormonal a través del sistema endocrino, así como prácticamente todos los demás sistemas corporales. Decirle a tu cuerpo que secreta hormonas en reacción a eventos específicos, particularmente aquellos emocionalmente relevantes. Afecta a otras estructuras corporales. Por ejemplo, el estrés crónico puede provocar una respuesta crónica de lucha o huida, que puede provocar una sobrecarga de cortisol, adrenalina u otras hormonas en el cuerpo. Con el tiempo, esto puede provocar diversos problemas de salud, como inflamación crónica, dolor inexplicable e incluso infertilidad. La investigación sobre la conexión entre la difusión límbica es amplia. Regulación de la atención. El sistema límbico ayuda al cerebro a determinar en qué concentrarse según la información sensorial, así como la información de otras regiones del cuerpo. Por ejemplo, el sistema límbico puede influir en la intensa distracción que suele acompañar el dolor intenso. Su papel en la concentración para la supervivencia durante la respuesta de lucha o huida ya está ampliamente documentado. Bulbo olfatorio. El ser humano, al igual que el resto de animales, capta los estímulos provenientes del entorno a través de los sentidos. Si bien existen modalidades como la propiocepción o autopercepción del propio cuerpo, o la nocicepción, que es la percepción del dolor, por norma general entendemos como tales la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Todos nos ofrecen diferentes tipos de información que permiten nuestra adaptación y supervivencia, procesándose e integrándose la información recibida en diversos núcleos cerebrales. En el caso del olfato, dicho procesamiento se lleva a cabo en el bulbo olfatorio, una de las partes del cerebro más antiguas de nuestra línea evolutiva. Veamos cuáles son sus características. El sentido del olfato. Si bien en el ser humano se trata de un sentido relativamente poco desarrollado en comparación con la vista y la audición, el olfato es un mecanismo fundamental a la hora de captar estímulos que nos llegan desde el entorno. Se trata del sentido que nos permite procesar el olor a través de la captación de sustancias químicas volátiles que llegan a nuestro organismo a través del aire que respiramos. La función principal de este sentido es principalmente la de detectar elementos que el cuerpo necesita para subsistir y aquellos que pueden ser perjudiciales, de manera que nos aproximamos o alejamos de ello en función de la necesidad. Gracias a ello podemos ajustar nuestra conducta a diferentes estímulos o agentes. Además, el olfato también tiene una importante relación con la percepción del gusto, permitiéndonos saborear la comida. Para captar dicha información es necesaria la presencia de un sistema especializado capaz de traducir y transmitir la información al resto del organismo. Este es el sistema olfativo, dentro del cual destaca el papel llevado a cabo por el bulbo olfativo. Si bien el bulbo es una parte de gran importancia para la captación de los estímulos olorosos, el proceso por el cual se capta el olor no se inicia en él. Las moléculas olorosas llegan y entran en las fosas nasales, siendo atrapadas por la mucosa nasal. Esta recoge dichas moléculas y las absorbe, actuando según la intensidad con la que lleguen al sistema. Dentro de la mucosa podemos encontrar diversas zonas en las que existen numerosas neuronas olfativas de diferentes tipos. Si bien tienden a ser bipolares y amelínicas, en ellas se realiza la traducción, siendo este el paso en que se pasa la información de un tipo de señal concreta, en este caso química, a una señal bioeléctrica que puede circular por el sistema nervioso. Posteriormente pasan por el nervio olfativo hasta llegar al bulbo olfatorio. En cuanto al bulbo olfatorio, es una pequeña estructura vesicular cuya principal función es captar y procesar la información proveniente de los receptores odoríferos situados en la mucosa nasal. De hecho, en realidad disponemos de dos de estos bulbos, habiendo uno en cada hemisferio del cerebro, como ya hemos explicado. Esta pequeña prolongación de la corteza cerebral se localiza debajo de la zona más cercana de los ojos y del lóbulo frontal y se conecta con la parte más interna de las fosas nasales. ¿Cómo funciona? En lo que respecta a su participación en la captación y procesamiento del olor, las moléculas olorosas anteriormente absorbidas por la mucosa nasal y que han sido captadas y transformadas en actividades bioeléctricas por las neuronas situadas en ella envían sus axones al bulbo. En el bulbo olfatorio, dichas neuronas hacen sinapsis con otras neuronas llamadas células mitrales, en unas estructuras llamadas glomérulos, que tendrán diferentes patrones de activación según que se haya captado y gracias a cuya actividad diferenciada es posible distinguir diferentes olores. Esta activación diferenciada va a depender de la lentitud o rapidez con la que se haya transportado la sustancia por la mucosa y su composición química. Tras ser procesada en los glomérulos del bulbo, la información será transmitida a través de las células mitrales a diferentes regiones cerebrales, tales como el córtex olfativo primario, el córtex olfativo secundario, la corteza orbitofrontal y la amígdala o el hipocampo. Partes del bulbo olfativo. El bulbo olfativo no es un elemento uniforme y homogéneo en toda su extensión, sino que está configurado por una serie de capas que se distinguen principalmente por el tipo de células que la componen. Si bien pueden encontrarse hasta 7 capas, por norma general son consideradas 5 de ellas, que forman la estructura del bulbo olfativo. Pueden observar en la presente imagen las siguientes capas, desde arriba hacia abajo. Primero nos encontramos con la capa de fibras nerviosas, donde llegan los axones de las células receptoras. Capa glomerular. Se trata de la parte del bulbo donde se hallan los glomérulos, las estructuras en las que se va a producir la sinapsis entre receptor y célula mitral y en la que se observan las diferentes reacciones según el estímulo percibido que determinarán por permitir la distinción entre olores. De hecho, los glomérulos se agrupan de tal forma que olores semejantes serán detectados por grupos neuronales específicos. Pasamos ahora a la capa plexiforme externa. Esta capa contiene los somas de células en penacho, las cuales tienen una función semejante a las mitrales. En esta capa están presentes diversas interneuronas que hacen posible el proceso de inhibición lateral, a la vez que conectan diversas neuronas entre sí. Igualmente más adelante voy a explicar lo que es la inhibición lateral. Capas de células mitrales. En esta capa están situados los somas de las células mitrales, los cuales transmitirán la información olfativa al resto de estructuras conectadas al bulbo. Así, en esta capa es donde las células mitrales reciben la información de los receptores.
Capa plexiforme interna. Es la capa plexiforme interna. En la capa plexiforme interna pueden hallarse básicamente los axones de las células mitrales y en penacho. Es decir, se trata de una capa en la que se empieza a retransmitir la información captada en otras estructuras. Y por último tenemos la capa de células granulares. Esta última capa es la más profunda, está formada por células granulares, gracias a las cuales es posible que se diferencien las células mitrales gracias a las cuales es posible que diferentes células mitrales conecten sus dendritas entre sí. Funciones principales. El bulbo olfatorio es considerado el principal núcleo de procesamiento de la información olfativa, la cual le llega desde los receptores situados en la mucosa o epitelio nasal. Dicho papel supone que el bulbo realiza diversas funciones de gran importancia. Una de ellas es permitir la captación de información olfativa. Siendo el principal núcleo de procesamiento de la información olfativa, el bulbo olfatorio permite al ser humano percibir la información proveniente del sentido del olfato. Se ha comprobado que la presencia de daño o la extirpación de cualquiera de los bulbos produce asosmia o falta de percepción olfativa. Distinción entre olores. El bulbo olfatorio participa en gran medida en la capacidad de distinguir entre diversos tipos de olores. La diferenciación se debe, en concreto, a los diferentes patrones de activación de las neuronas encargadas de la percepción olfativa, las cuales reaccionan de diferente forma según el olor en cuestión. Concretamente, se especula que lo que produce dicha reacción es la forma, estructura y carga eléctrica de las partículas que nos llegan al sistema olfatorio. Inhibición lateral de la información olfativa. Se entiende por inhibición lateral al proceso mediante el cual somos capaces de no prestar atención a determinadas estimulaciones, en pos de focalizarse en una estimulación concreta. Un ejemplo de ello sería ser capaz de oler el perfume de la persona amada en medio de la multitud. Si bien parte de este proceso es debido a las áreas cerebrales que regulan la atención, el bulbo olfatorio tiene participación al actuar las interneuronas del bulbo para inhibir el efecto que la captación de determinados olores tendría normalmente. Es por ello que después de un rato en presencia de determinados olores, disminuye en gran medida su percepción. Participa en el procesamiento emocional de la información. La conexión del bulbo olfatorio con la amígdala, tanto directa como indirecta a través del córtex olfativo primario o piriforme, permite que puedan vincularse emociones a estímulos olfativos. Por ejemplo, la sensación de asco o repulsión ante un olor que consideramos negativo. Por otro lado, el circuito nervioso del sentido del olfato, a diferencia de los de la vista y la audición, no pasa primero por el tálamo y por ello tiene una conexión más directa con el sistema límbico. Esto, entre otras cosas, hace que los olores sean especialmente potentes a la hora de hacer que evoquemos recuerdos, aunque sean de experiencias que ocurrieron hace muchos años y creíamos olvidadas. Permite el reconocimiento de olores. En este caso, debido a su conexión con el hipocampo, el bulbo olfatorio participa en el proceso de aprender a identificar olores anteriormente percibidos, con lo que a su vez se permite asociarlos a situaciones o estímulos concretas. Es por ello que podemos asociar un aroma a una persona o a un estímulo concreto. Contribuye a captar el sabor. Es bastante conocido el hecho de que el olfato y gusto están estrechamente relacionados e incluso conectados. El hecho de que nos lleguen ciertos olores puede provocar que sintamos un sabor potenciado o diferente al que normalmente atribuimos a una comida. Es por ello que existen aromatizantes alimenticios. Dado que permite procesar la información olfativa, el bulbo olfatorio tiene más relevancia en la percepción del sabor. De hecho, las personas con anosmia tienden a ser incapaces de captar determinados sabores. Y por último, ayuda a regular la conducta sexual. Si bien en múltiples estudios se ha cuestionado la existencia de esta en los seres humanos, en una gran cantidad de animales existe una estructura denominada bulbo olfatorio accesorio. Dicha estructura está especializada en la captación de un tipo de sustancias determinadas, las feromonas. A través de ella, los seres de una misma especie son capaces de transmitirse determinados tipos de información, los unos a los otros, modificando la conducta de sus congéneres. Uno de los ejemplos más conocidos es el papel de las feromonas en el control de la conducta sexual, participando en aspectos como la atracción. En el ser humano, la androestadienona y el estratetraenol son dos de las más conocidas, influyendo ambas en la respuesta sexual humana. Bueno, hasta aquí mi intervención y les agradezco por su atención.